Bienvenidos a el Laboratorio de Embriología D7 de la Universidad Privada del Valle. En esta ocasión estamos hablando todo lo relacionado a nuestra práctica de segunda semana de desarrollo e implantación. Bien, recordemos unos aspectos relacionados con esta etapa de desarrollo. Bien, para esto voy a aprovechar esta maqueta, material muy didáctico que tenemos, para recordarles de que todo ha comenzado en esta etapa de desarrollo, con lo que era la fecundación, la unión del gameto masculino con el gameto femenino. Una vez que ha ocurrido este procedimiento, estas dos estructuras daban origen a el cigoto, o también denominado huevo, en la etapa bicelular. Luego, por el proceso de segmentación, iba sufriendo una serie de divisiones exponenciales. De 2 células pasaban a una etapa de 4, de 4 a una etapa de 8 y de 8 a una etapa de 16 células. En esta etapa de 16 células, ¿sí?, donde podemos apreciar que el aspecto se parece más o menos al de una mora, ¿sí?, por las células que está constituida, donde cada célula fue cada vez más pequeña y cada una de estas se denominan blastómeras, por el aspecto en esta etapa de 16 células, que ocurre más o menos al tercer día de desarrollo, a esta etapa se la conoce como la etapa de mórula, ¿ya? Perfectamente. Ahora, estamos acá en el tercer día, aún no llegamos a la etapa de la cual estamos hablando ahora, de la etapa de la implantación a la segunda semana de desarrollo. Posteriormente a esta mórula, ¿ya?, penetra líquido por los espacios intersticiales y forma una cavidad interna, donde las células internamente han tomado dos disposiciones. Unas se han agrupado hacia uno de los polos y las otras se han ido a tapizar las paredes de esta anteriormente llamada mórula. Ahora cambia la denominación a blastocisto. Esta anteriormente conocida como mórula, cuando tiene la aparición de esta cavidad que está ocupada por líquido y la disposición de las células hacia uno de los extremos y la otra, ya se denomina blastocisto. Bien, entonces en este blastocisto vamos a poder diferenciar también, si ustedes logran ver acá, este grupo de células agrupadas en uno de los polos recibe el nombre de embrioblasto, o también llamado previamente masa celular interna, la cual va a dar origen a el embrioblasto. Este blastocisto, entonces, en última instancia, va a ser el que va a viajar por las trompas uterinas, va a llegar al cuerpo del útero y finalmente va a llegar a anidarse, a implantarse en la pared anterior o posterior del útero. Esto ocurre el día 7, al final de la primera semana de desarrollo. Entonces, la práctica que vamos a realizar acá es esa etapa, desde que este blastocisto se ha implantado en la mucosa del endometrio uterino hasta la conclusión de esta segunda semana de desarrollo. Esta segunda semana de desarrollo es también conocida como la semana de los pares. Semana de los pares, ¿por qué? Porque las estructuras formadas en esta etapa, cada una de ellas va a ir dando origen a otras dos estructuras. Vamos por partes. Teníamos, si ustedes recuerdan, en una etapa anterior, el blastocisto temprano, que tenía agrupadas las células en un extremo, la masa celular interna, y el resto de células que se iban a la periferia y formaban la masa celular externa. Perfecto. Ahora hablemos de la segunda semana de desarrollo. Esa masa celular interna se diferencia en dos capas. Una capa superior, denominada epiblasto, y una capa inferior, denominada hipoblasto. Por otro lado, la masa celular externa se va a transformar más adelante en el trofoblasto, y ese trofoblasto se va a dividir también en otras dos capas, el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. Entonces, de ahí que venga a denominarse como la semana de los pares. Y si hablamos de una etapa un poquito más avanzada, pero aún dentro de la segunda semana de desarrollo, vamos a tener como resultado la aparición también de dos cavidades. Una cavidad superior relacionada con el
epiblasto, denominada cavidad amniótica, y una cavidad inferior que va a dar origen finalmente a el saco vitelino primitivo. Bien, entonces estos son cambios que se van a ir ocurriendo durante la segunda semana de desarrollo. Les recuerdo, denominada también semana de los pares. Ahora, en esta práctica, ustedes deben realizar unas maquetas elaboradas en plastilina. Plastilina sobre una superficie rígida, puede ser una placa de vidrio o una placa de cerámica también, como la que estamos viendo en este momento, ¿ya? En la cual vayamos a tener la representación de lo más llamativo, lo más importante o característico de esta segunda semana de desarrollo, contando a partir de la implantación del blastocisto en la mucosa del endometrio uterino hasta la aparición de todas las estructuras derivadas de los diferentes de las diferentes partes constitutivas que se han ido formando hasta este momento. Bien, entonces, una vez elaborada la maqueta en plastilina, tiene que ser bien identificada cada una de las partes que constituyen este gráfico para que esta maqueta pueda ser defendida en el trabajo grupal. ¿Sí? Entonces, por grupo, que ustedes ya lo tienen previamente definido, van a elaborar las maquetas en plastilina, las cuales van a ser defendidas en nuestras clases prácticas, y también se va a realizar un refuerzo del sustento teórico de cada una de esas preparaciones. Con todo esto, después vamos a realizar, no se olviden, las actividades ya programadas en nuestras clases prácticas y asimismo el examen previo de conocimientos teóricos referidos a esta y las demás prácticas. Así que con esto, por favor, vamos reforzando todo lo concerniente a esta etapa tan importante del desarrollo embrionario como es la segunda semana de desarrollo.